Este trabajo contiene como el anterior objetivos o un objetivo, el fundamento teórico para lograr este objetivo, los materiales y reactivos que vamos a usar, el procedimiento experimental propiamente dicho, qué cálculos, resultados y gráficas deben incluir ustedes, los datos experimentales en base a los cuales van a trabajar, ¿no? Entonces, vayamos pues. Dice que el objetivo principal es determinar el coeficiente adiabático gamma del aire por el método de Clement y de Solms. ¿No? Ahora hay varios métodos, ¿no? En física 200, también por otro método se determina o se determinaba alguna vez este mismo coeficiente, ¿no? Dice, en un proceso adiabático no existe flujo de calor hacia el interior o hacia el exterior de un sistema. Para lograr esta situación, el sistema debe estar perfectamente aislado, dice. Sin embargo, si se lleva a cabo muy rápidamente un proceso tal como la compresión o la expansión de un gas, resultará aproximadamente adiabático, puesto que en condiciones adecuadas el flujo de calor hacia el interior o hacia el exterior es un proceso lento, ¿no? En una expansión reversible y adiabática de un gas perfecto, su temperatura disminuye, ¿sí? Y se puede deducir la relación entre la temperatura y el volumen de la siguiente forma, ¿no? Para esto se apela a la primera ley de la termodinámica, donde evidentemente no hay transferencia de calor, ¿no? Pero inicialmente tratemos de explicar qué es lo que dice acá, especialmente el primer párrafo hasta el punto seguido, lo entendemos, ¿no? Debe estar perfectamente aislado, pero no hay un aislante perfecto, pues, ¿no? El que se acerca más sería el plastoformo, ¿no? Sí. Otro que se acerca más sería un termo. ¿No? Conocen un termo, ¿verdad? Ahora hay vasos térmicos. Un termo común no es más que... Perdón. Aprovechemos que estamos acá, pues ahora. A ver. Uy, aquí tenemos una serie de termos, ¿no? Sí. A ver, tomemos uno. Estos son los termos que conocemos caseramente. Acá tenemos, por ejemplo, a ver dónde estoy buscando. No. Uno cualquiera, ¿no? Acá está. De acuerdo. ¿Qué es un termo? Es un material, entonces, no un equipo, es un dispositivo que acá se puede observar su carcasa, ¿no? Y adentro está construido de vidrio generalmente, ¿no? Un material, un vidrio que dos capas de vidrio concéntrico más bien, ¿no? A ver, vayamos aquí. Acá está. Se puede ver mejor. Ahora en laboratorio a ese termo lo conocemos como vaso Dewar, ¿ya? Porque es un equipo que tiene una boca ancha que permite, por supuesto, operar. En el anterior caso teníamos nosotros solamente, había varios, ¿no? A ver dónde está. No
¿no? Con boca delgadita, ¿no? Que permitía cargar agua y un líquido, ¿no? Generalmente agua, ¿no? Entonces, acá tenemos a ver, ¿dónde está? Acá, aquí está, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Parece que es muy grande. Prefiero entonces copiarlo. No, les decía, es un dispositivo que está construido con dos paredes concéntricas de vidrio. Acá tenemos una pared exterior, otra pared interior. Tiene que ser hermético porque en medio de ella se hace un vacío. Se hace un vacío, ¿no? Y que se llama, ahora hay termos de los que hemos visto en la... ¿Dónde está? De estos termos, ¿no? Hay aquellos que son, ¿no? Muy caros, muy baratos, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la industria generalmente, ¿no? Los chinitos cuestan barato, pues, ¿no? Pero, y generalmente industria alemana, americana, cuestan más. ¿Qué sucede? Que acá podemos ver, ¿no? Que se coloca agua caliente en el termo barato, al día siguiente el agua está tibia. En un termo más fino se coloca agua hirviendo en la noche porque ese es el propósito, ¿no? De mantener el calor. Al día siguiente se lo encuentra, si no a la misma temperatura, pero unos 2, 3, 4 grados más bajo solamente, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que precisamente el material con el que está construido el termo, bueno, tiene que tener capacidades diferentes, ¿no? Porque en un material barato, obviamente no se puede hacer mucho vacío, va a colapsar, ¿no? Sí, de acuerdo. Como cuando alguna vez alguna manguera hemos chupado, se colapsa, ¿no? Cuando esa manguera es completamente flexible. Pero si esa manguera es rígida, no va a colapsarse, ¿no? Entonces, uno depende del material con el que está construido estas dos capas concéntricas. Y segundo, tampoco es muy fácil lograr vacío. No es muy fácil, entonces entenderán ustedes por qué los buenos termos cuestan más. ¿Por qué? Porque tienen un excelente vacío. Para lograr eso han tenido que hacer una inversión mayor, han tenido que construir las capas de mejor calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sería un recipiente adiabático. Ya cuanto mayor el vacío, obviamente no va a haber transferencia de calor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero no hay termo perfecto, ¿no? No hay termo perfecto. Ahora vean, no, yo no conozco, pero se sabe por la bibliografía que los trajes de los astronautas que van al espacio y que hacen paseos en el espacio, entre comillas paseos, ¿no? Porque si bien debe ser hermoso, debe ver el panorama, debe ser muy difícil trabajar en esas condiciones, ¿no? Esos trajes son especiales, pues, ¿no? Para empezar, ahí dice que la temperatura es bajísima, ¿no? Si salieran sin ese traje especial, se congelarían en un rato. Entonces, ¿qué tiene que tener ese traje? Tiene que tener un sistema de aislamiento, ¿no?
para empezar, y seguramente adentro un sistema de calefacción para mantener la temperatura, ¿no? Ya, entonces esto del aislamiento es bien importante, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, el siguiente párrafo de la exposición dice, ¿no? Sin embargo, dice, ¿no? Si se lleva a cabo muy rápidamente un proceso tal como la compresión o la expansión de un gas, resultará aproximadamente adiabático, dice. ¿Qué quiere decir eso? A ver, otra vez volvamos. Creo que por aquí estaba viendo, ¿no? Por aquí estaba viendo. Aquí. Acá está. Tomemos esta imagen ahora. ¿Ya? A propósito, lo bajé, ¿no? Esta imagen. Es una hornilla, ¿no? No interesa si funciona con GLP o funciona con gas natural, el gas de domicilio ahora, ¿no? Esta hornilla es un dispositivo para producir la combustión, ¿no? Del metano, que es el constituyente principal, más el oxígeno del aire que nos da CO2 y agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, se abre la válvula de salida del gas, se pone un cerillo y bueno, esto va a arder, ¿no? Va a empezar la combustión, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué sucedería si es que yo les pidiera que pongan la mano a esta altura? ¿Se animarían a un par de centímetros? Con seguridad, no. Va a quemar, pues, ¿no? Va a quemar, ¿no? Entonces, ¿y si yo les digo que coloquen la mano a esta altura? Ya no va a quemar como acá, pero se sentirá una agradable sensación de calor, ¿no? De caliente. Y si colocamos aproximadamente 10 centímetros, a 20, 30 centímetros, ya prácticamente no se va a sentir nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero si la hornilla está trabajando, está funcionando, ¿por qué acá quema? ¿Por qué acá no lo hace? No, es que precisamente en estos alrededores, acásito, la velocidad de transferencia de calor es lenta, ¿no? La velocidad de transferencia de calor es bajita. ¿Ya? Es lenta. Entonces, como se está liberando energía y no hay la velocidad de transferencia de calor es lenta, algo tiene que suceder. Esa liberación de energía se manifiesta liberando, o más bien aumentando la temperatura. Aquí aumenta la temperatura. Porque como lo dice el texto, ¿no? Dice, en una compresión adiabática, baja la temperatura. En una expansión adiabática, aumenta la temperatura. Obviamente, en este caso, también hay expansión, vamos a verlo, seguramente ya en el desarrollo del capítulo del primer principio, en teoría. ¿Ya? Pero en este caso de que la velocidad de la transferencia de calor es bajita, lenta. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta la temperatura.
porque hay liberación de energía. De alguna forma tiene que manifestarse, ¿no? Sin embargo, acá, en estos alrededores, acácito, ya la velocidad de transferencia de calor es grande, ¿no? Por eso se siente apenas esa sensación de tibieza. ¿De acuerdo? Está claro. A eso se refiere de cuando no necesariamente entonces es tener un sistema perfectamente aislado para que sea un sistema, para que se lo considere un sistema adiabático. En este caso, este primer límite a un par de centímetros sobre la llama de una hornilla se considera adiabático. Es más, ¿dónde está? Acá. Se calcula, ¿no? Ustedes vean en la cocina de la casa, me imagino que una gran parte debe hacer los alimentos con gas. Tiene una pasilla, jamás la olla se pone sobre el quemador. Sobre este quemador tiene una pasillita, ¿no? Que está previamente calculado, está a unos 2 centímetros máximo, no está a más altura, ¿no? Entonces, eso está calculado de tal forma que a esa distancia se logra la mayor eficiencia. Se pone más arriba, calentará, quemará, pero ya no se logra la mejor eficiencia, ¿no? Se pone más abajo, seguramente inclusive se puede ahogar, se puede hacer que la llama disminuya o deje de funcionar, ¿no? Entonces, ya son cuestiones técnicas, ¿no? Pero aquí lo que interesa es que en las cercanías la velocidad de transferencia de calor es lenta, consecuentemente a este límite se dice que en ese límite el sistema es adiabático. Como es adiabático, la temperatura tiene que subir. Acá ya no es adiabático, la temperatura pues ya no sube, ¿no? A 50 centímetros, 1 metro, menos se siente calor. Ya el sistema ya no es adiabático. ¿Ya? A eso se refiere lo que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Entonces, en el experimento, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente una expansión brusca, una expansión, acá está, ¿no? Este es el equipo con el que vamos a trabajar, ¿no? Consta de un manómetro nu, un termómetro, un compresor y acá un botellón, ¿ya? Entonces vamos a comprimir aire en este botellón. Vamos a llamar situación esa 1 a cuando está comprimido. Alguien tiene que estar sujetando este tapón, porque si comprimimos, este tapón puede saltar, ¿no? Entonces está sujetando y vamos a abrir, vamos a sacar, vamos a destapar, vamos a quitar el tapón rápidamente. 1, 2, 1, 2, 3 y lo volvemos a tapar. Y vamos a escuchar el sonido típico de una explosión. ¡Pum! ¿No? Volvemos a tapar. Entonces, a esa expansión brusca se está refiriendo. En esa expansión brusca debemos considerar al sistema adiabático. Porque la velocidad, la reacción del sistema para compensar esa variación de energía que hay durante la expansión va a ser lenta, ¿no? Y vamos a considerar al sistema adiabático. ¿De acuerdo? No se preocupen, estamos... la explicación de todo este sistema lo vamos a volver a hacer. ¿De acuerdo? Y es más todavía. ¿Por qué se considera adiabático, dijimos, ¿no? Una expansión. ¿No? Acá hemos visto el encendido de una hornilla. Todos, bueno, no todos, pero alguna vez hemos debido ver que se llama, bueno, en la casa, cuando compramos una garrafa de gas, debido a que
este flujo de gas que se convierte en estas llamas cuando se enciende debe ser limitado, debe ser regulado por precauciones. Entonces, a la salida del gas se tiene un regulador. A la salida de la gazafa, quiero decir, se tiene un regulador de gas, una especie de platillito, ¿no? Pero cuando se usa en cocinas industriales, en cocinas cuyos quemadores son más grandes, hay que cocinar, qué sé yo, una sopa para 20 personas, no para 20, para 40 personas, 50 personas, 100 personas en los cuarteles, por ejemplo. Se usan hornillas grandes, ¿no? Y también se usa, que se llama gazafas en algún caso, ¿no? Quienes gustan ir a las citas, ahí ven preparar api, ven preparar comidas en los mercados y ahí usan cocinas grandes, ¿no? Entonces, ¿con qué? Con GLP, con gas licuado de petróleo. ¿En qué comerciamos gas licuado de petróleo nosotros? En gazafas, ¿no? Entonces, cuando se usa la gazafa en esas cocinas grandes, en los quemadores para panificación, ¿no? En los quemadores para panificación. A ver, busquemos un quemador para panificación. ¿Dónde hay? Acá está, un quemador, ¿no? Puede ser de esta naturaleza, generalmente son de estas, a ver, ¿dónde una? Acá, ¿no? Pero este. Prefiero este, a ver. Acá está. Esto lo voy a posar. No. Este quemador, por supuesto, está alimentado por acá con GLP, ¿no? Entonces, como verán, para producir esta llama fuerte tenemos que calentar un horno. Acá tenemos un horno de bóveda, se llama, ¿no? En los hornos antiguos, ¿no? Esto con ladrillo común, un ladrillo gambote se llama, ¿no? Donde previamente hay que calentar, antes se calentaba con leña, ¿no? Todavía en algunos hornos se calienta con leña. ¿Ya? Y es por eso que la base del pan sale medio como con ceniza, ¿no? ¿Han notado alguna vez? Porque sencillamente el pan lo ponen acá encima, directamente sobre el piso. Obviamente este piso tiene que estar lo más limpio posible, ¿no? No lo limpian bien, por eso sale pues con ceniza, ¿no? En cambio el pan especial se lo coloca en latas previamente, ¿no? Entonces sale más limpio. ¿Sí? Bueno, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando aquí de cómo se produce esta llama, ¿no? Para producir esta llama fuerte tiene que haber una alimentación fuerte. Y si se alimenta fuerte, esa gazafa que alimenta este fuego, digámoslo así, esta llama, no tiene regulador. No tiene regulador. ¿Y qué sucede con la gazafa? Habrán notado ustedes alguna vez, acá está. Acá tienes regulador, todavía, ¿no? Pero estamos hablando de una gazafa sin regulador, donde debido a esa expansión brusca, se enfría tanto la gazafa, que no solamente condensa el agua del aire, porque esto está al aire, ¿no? Sino además lo congela, acá está, ustedes pueden ver. ¿No? La expansión es tan brusca, tan fuerte, tan violenta, que no solamente se enfría tanto, tan frío, que no solamente se condensa el agua del aire, sino se congela, se solidifica. Entonces, cuando se acaba el gas, cuando deja de funcionar
este quemador. El panificador sabe que todavía en esta gaseosa hay gas, porque se ha enfriado, pues. ¿Qué hacen? Por abajo le meten fuego, ya sea con una vela, con una antorcha, lo sumergen en agua caliente, de tal forma que hacen que forzadamente el resto de gas salga, ¿no? Por eso es que alguna vez cuando vamos a comprar las garrafas de gas, y lo han hecho, en muchas de ellas la base está negra, tiznada. ¿Por qué? Porque lo han calentado, ¿no? Un ejercicio que no debe hacerse, ¿no? El material con el que está construido esta garrafa no está preparado para esos cambios de temperatura. Ahí vienen muchos accidentes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere a que cuando la expansión es brusca, disminuye la temperatura. Cuando la compresión es brusca, aumenta la temperatura. ¿Ya? Y es precisamente que nosotros vamos a empezar de un estado comprimido, vamos a hacer una expansión brusca y luego vamos a cesar otra vez el balón de vidrio que hemos visto previamente y vamos a hacer que el gas se caliente hasta la temperatura a la cual hemos empezado. Antes de hacer la expansión brusca. ¿De acuerdo? Ya, entonces creo que se ha explicado un poquito este pasaje, ojalá lo hayan entendido. De todas formas, estoy siempre dispuesto a aclarar algo, ¿no? Algo más, algo que no se haya entendido. No vamos a explicar la deducción, ¿no? Aquí lo que nos interesa es esta ecuación, ¿no? ¿Ya? Donde dice que P1 por B1 a la gamma es igual a P2 por B2 a la gamma, igual a P3 por B3 a la gamma, etcétera, etcétera, ¿no? Donde el coeficiente gamma, por ahí debe estar explicado, es el cociente de los valores del CP sobre el CB, ¿no? El CP es igual a CB más R. Entonces, consecuentemente, el CP siempre es mayor que el CB. Y consecuentemente, este cociente siempre va a ser mayor que 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, también a partir de esta ecuación y haciendo varias ejercicios algebraicos, presión 1, de una presión 2 y de una presión 3. De una presión 3. ¿Ya? Entonces, sí, esa ecuación creo que está. Y eso, acá está, en la ecuación 3.9, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá habla sobre algo de teoría cinética, ¿no? No vamos a hablar ahí. Lo que nos interesa es analizar esta gráfica, ¿ya? Entonces, les decía, vamos a empezar de un estado comprimido. De un estado comprimido A, cuya presión manométrica va a ser unos 10, 12, 15 centímetros mayor a la presión atmosférica. Una vez que esté comprimido, veamos que no hay fugas, que el sistema no tenga fugas, que la presión se mantenga constante. Leemos ese valor de presión y leemos ese valor de volumen. Haciendo estimaciones también se puede conocer el valor de la temperatura a presión, se puede leer, ¿no? El volumen se puede estimar. Quitamos el tapón, vamos a escuchar el sonido típico de boom, dijimos, de puff. Entonces, vamos a expandir hasta una expansión brusca hasta llegar a un estado termodinámico B. Como lo anticipamos, esa expansión va a ser adiabática. Las curvas azules son isotermas, ¿no?
Volvemos a colocar el tapón en el sistema que hemos visto así muy de pasada y de alguna forma le damos calor. Si volvemos a tapar ya no hay variación de volumen, va a ser isócoro, ¿no? Sí, bueno, hacemos la expansión, volvemos a colocar el tapón. Lo más inmediatamente posible leemos la presión 2 y la temperatura 2. Se destapa el tapón, se vuelve a colocar debido a la expansión, se escucha ese sonido típico de explosión y el mercurio dentro del manómetro oscila. Apenas deje de oscilar, lo más inmediato hay que leer la presión 2 y la temperatura 2. ¿Por qué? Porque inmediatamente que coloquemos el tapón, la temperatura empieza a subir. ¿Por qué? Porque ya el sistema ya no va a ser adiabático, ¿no? ¿Qué sucede? Que el botellón se ha enfriado bruscamente y empieza a tomar calor del medio ambiente para empezar a calentarse. Lo que nosotros vamos a hacer es aportar calor mediante algún artificio, fricción, paños calientes, ¿no? Para volver a la temperatura inicial. Volvemos a la temperatura inicial, que en este caso está denotado por T3. Estará claro que T3 va a ser igual a T1, ¿no? Entonces leemos la presión 3. Eso es lo que debemos hacer en este experimento. De acuerdo. Vamos a volver seguramente a esta lámina en su momento. ¿De acuerdo? Aquí está la deducción de la ecuación 3.9. No la vamos a... Eso pueden hacerlo ustedes. Habla sobre la energía interna. Dice que el CB para la mayor parte de los gases diatómicos es 3 medios sobre R. Y no, para los gases monoatómicos, ¿no? Para los diatómicos será 5 medios sobre R. El CP para los gases diatómicos es 7 medios sobre R. Para los gases monoatómicos, 5 medios sobre R, ¿no? Siempre es referido con R. ¿De acuerdo? Entonces está confirmado que el CP siempre va a ser mayor que el CB, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué materiales vamos a usar? Ahí está un botellón de vidrio de esa capacidad o inclusive mayor, tapón de goma con 3 perforaciones, termómetro digital, llaves de paso, manguera de goma, manómetro, compresora, plastilina, soporte universal, regla metálica. ¿De acuerdo? Ya. Esto lo vamos a cesar. También lo cesamos. Lo cesamos. Lo cesamos. Y lo cesamos, ¿no? Entonces, estoy cambiando la forma porque a ver. Creo que es esta. A ver. Ahí están los materiales, ¿no? Aquí está el botellón de vidrio, el manómetro NU, el termómetro, también lo conocen como termocupla, que tiene que estar calibrada de tal forma que mida hasta la centésima de grado, ¿no? Esa sensibilidad tiene que tener. ¿Ya? Flexo, reglas para medir distancias,
Esas mangueras de U le llaman mangueras lo suficientemente rígidas para que no colapsen como habíamos anticipado anteriormente. Acá tenemos unas pinzas de sujeción, acá tenemos esta compresora, ¿de acuerdo? Plastilina, masking. Acá tenemos una llave de paso donde está el cursor. Soportes universales, no unos 3, 4 soportes universales. ¿De acuerdo? Escuchemos entonces al relator. Es el laboratorio de determinación del coeficiente de Poisson, para lo cual vamos a emplear los siguientes equipos. Un manómetro de mercurio, un botellón de 5 litros con su respectivo tapón de goma con 3 orificios. Ahí el tapón de goma, ¿no? Con 3 orificios en los cuales están insertos. Lo que son los soportes con 3 orificios, lo que son los soportes con su respectivo tapón. ¿No? Acá tenemos 3 orificios en los cuales están insertados tubos de vidrio, ¿no? ¿Ya? Ahora este tapón, estos tapones y las mismas mangueras debido al uso, ya a veces no ajustan, ¿no? Perfectamente. Entonces lo que hay que hacer es engrosar, ¿ya? Tanto el tubo de vidrio para insertar en el orificio del tapón, como para insertar la manguera en el tubo de vidrio, ¿no? Para evitar fugas, ¿ya? Engrosarlo de tal forma que entren lo más ajustado posible. Ahí están los 3 orificios, ¿no? No se ven los orificios, lo que se ven es los tubos de vidrio, ¿no? Que aproximadamente tienen 5 milímetros de ancho. Ahí se puede ver, ¿no? Lo que son los soportes universales, las mangueras de conexión, mangueras de goma, lo que es una termocupla digital, aquí lo podemos ver, que tiene para grados centígrados y grados Fahrenheit. Lo que es una llave de paso, una compresora, las pinzas, una cinta masking y plastilina para cerrar los orificios. ¿Ya? Entonces, es todo el material que vamos a usar. ¿Habrá alguna aclaración, alguna explicación adicional que se tenga que hacer respecto de estos materiales? Es un frasco de vidrio. Antes no había plástico, material plástico, ¿no? Todo venía en material de vidrio, no las bebidas, los reactivos, los vinos, ¿no? Ahora mismo un vino caro difícilmente viene en material de plástico, ¿no? De un polietileno. Siempre viene en un material de vidrio. ¿Por qué? Porque el material de vidrio es inocuo, pues no reacciona prácticamente, excepto con algunas sustancias como el ácido fluorídrico, ¿no? El vidrio no. ¿Sí? En cambio el plástico sí. Ya de por sí, ¿no? A muchos a mí no me gusta tomar refresco que haya estado contenido en un recipiente de plástico. Sí, porque ya se impregna de ese olor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un tapón de goma, ya tenemos un manómetro NU, el cual, en la situación en la que está, ahí en la casita, abierto en ambos lados, ¿no? Se llama NU porque precisamente tiene la forma de U, pues, y en este dispositivo, acá se puede ver que el líquido manométrico, en este caso mercurio, en ambos lados está a la misma altura, ¿no? Porque obviamente la presión atmosférica está actuando en el lado izquierdo y el mismo valor está actuando en el lado derecho, ¿no? Eso lo explicamos en la anterior práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Acá lo nuevo es esta bombita, ¿no? Esta bomba compresora, es una compresorita chiquita, con fines específicos, por supuesto, ¿no? Hay que tener cuidado porque tiene un dispositivo delicado, el cual hace precisamente la compresión del aire, ¿no? ¿De acuerdo? Después acá tenemos el termómetro digital, ahora son digitales, cuyo sensor está constituido por un equipo que se llama termocupla, ¿no? No lo vamos a describir, y por eso muchas veces a
todo el termómetro se lo conoce como termocupla, ¿no? Por supuesto, el vástago donde está el termómetro tenemos que insertar en uno de los tubos de tal forma que mida pues la temperatura lo más posible en el medio de este sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Ninguna duda, ¿no? Continuemos entonces. He cambiado la forma de presentación porque si lo hago directamente de la presentación PowerPoint, lo que ustedes puedan hacerlo en casa, se escucha, ustedes lo van a escuchar con eco, ¿ya? Y no es muy conveniente, ¿no? No se escucha muy bien. Bien, hemos visto el video, entonces hemos explicado sobre las características de estos materiales. Dice, armar el sistema como se indica en la figura 2, verificar que el sistema no tenga fugas. Debe estar perfectamente sellado. ¿Ya? Entonces, acá ven ustedes, acá están los tres, este tapón con sus tres perforaciones en las cuales están insertadas, colocadas los tubos de vidrio. ¿De acuerdo? El tubo de vidrio en laboratorio es un material de uso común, ya para muchos menesteres. ¿De acuerdo? Y obviamente, una vez que esté cortado, esas terminaciones hay que esmerillarlas, ¿no? Porque el vidrio de por sí es peligroso, ¿no? Entonces, este vidrio se puede doblar, como se ve acá, puede estar recto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, les decía, engrosar el vidrio de tal forma que en el tapón entre lo más ajustado posible. Y de la misma forma, ¿no? Si esta manguera fuera ancha, habría que engrosar también el tubo de vidrio para que esta manguera encaje lo más ajustadamente posible. Y lograr que no haya fugas, si no se toman las precauciones adecuadas, las recomendaciones que estoy diciendo, ¿no? Que estoy haciendo, demora a veces no solamente 1 hora, 2 horas en lograr esa estanqueidad. Ya, si se hace caso, a veces en 15, 20 minutos se logra, ¿no? Ahora, de todas formas, en estas juntas, cuando hay fugas, se procura minimizarlas usando plastilina. Aquí en las juntas, en todas las juntas, ¿no? ¿Ya? Y más aún todavía cuando se trata de colocar el vástago del termómetro que mide aproximadamente milímetro de diámetro, 1,5 milímetros nada más, en medio del tubo de vidrio, ¿no? Entonces ahí sí hay que engrosar ese vástago para que ajuste lo mejor posible. ¿Usando qué? Usando, en este caso, masking, cinta masking, o algunas veces un pedazo de nylon, ¿no? Ustedes saben que en la casa muchas veces para evitar fugas de agua, ¿no? Se usa nylon, ¿no? Goma. ¿De acuerdo? Entonces hay que armar este equipo. Veamos en la figura 2, a ver qué dice la figura. No, listo. Veamos entonces la figura 2. A ver, en el video 2 que dice 7. Ya. Entonces, dejamos de compartir. Vamos aquí. Una pestaña. A ver. Aquí está. Para la determinación de la eficiencia de abajo, el primer paso consiste en armar un sistema tal como se muestra a continuación. Acá se presenta la función de rebelión,
dentro del cual se tiene el aire. Vamos a medir la temperatura del aire. Ahí nos repito, ¿no? Miren ustedes, se puede apreciar acá el vástago del termómetro que está insertado, ¿no? Acá se puede ver dentro este tubo de vidrio. Acácito también, un colorcito blanquito peculiar, está la cinta masking que se ha usado para engrosar ese vástago, ¿no? De tal forma que entre lo más ajustado posible, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a medir también la presión que existe dentro del botellón. Por ello, el botellón está conectado a un manómetro de mercurio. Por ello, el botellón está conectado a un manómetro. Acá está el manómetro, ¿no? Se puede ver que las alturas son las mismas prácticamente. Debe ser un motivo de diferencia de ángulo, ¿no? El que se note una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, no se ha empezado todavía el experimento. Se está armando. Una vez terminemos de armar, hay que leer esta presión, que va a ser la presión inicial, P sub 0 llama, y la temperatura inicial, que van a ser nuestras referencias. Esta P sub 0 tendría que ser 0, no va a haber presión manométrica, ¿no? Ya, que son usadas como referencia, ¿de acuerdo? Una vez armado el equipo. Continuemos escuchando. De mercurio. Atmósfera. Por el otro lado, el aire está conectado a nuestra compresora. No es que el aire esté conectado, ¿no? Sino el botellón está conectado, ¿no? Para precisamente cargar aire, para comprimir aire, etcétera, ¿no? De paso. Ahí tenemos que tiene que haber una llave de paso. ¿Por qué? Porque evidentemente en este caso la compresora también tiene su llave de paso, pero debido al uso a veces se deteriora, qué sé yo. Para garantizar estanqueidad vamos a usar una llave de paso, ¿no? Algunas veces entre la llave de paso y el botellón se usa una trasquitasato, una trampa, que cumple una función similar a la que en nuestro organismo cumple la vesícula, ¿no? Sí, la vesícula. ¿Ya? A ver, vamos a verlo más adelante. Lo que hacemos a continuación es, ¿podemos encender, por favor? Lo que hacemos en el paso siguiente es verificar que no existan fugas en el sistema. Para esto, lo que hacemos... Miren, ya ha comprimido a esta altura de diferencia, esta altura manométrica, ¿no? Entonces, ¿cómo se verifica que el sistema está estanco? ¿No? Que no haya fugas. Cuando estas alturas no se mueven con el tiempo, ¿no? En todo caso, no disminuye. Si disminuye, hay que revisar dónde está y hay que detectar dónde hay fugas para, qué sé yo, usar plastilina, engrosar un poco más, tal vez alguna manguera esté hueca, qué sé yo, pues no, hay que verificar eso. ¿De acuerdo? A eso se denomina el armado del equipo y verificar que no haya fugas. No olvidemos, antes de verificar que no haya fugas, una vez armado el equipo, hay que anotar la presión inicial y la temperatura inicial. Es verificar que la diferencia de alturas que se tiene en el manómetro no tiene que variar. Para evitar las fugas en el sistema, lo que nosotros hicimos es engrosar las uniones con el masking y sellar con la plastilina. Ahora, notarán ustedes que se ha usado plastilina en el tope, en la parte superior del tapón, ¿no? No alrededor, donde está encajando el tapón en la boca del botellón. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta boca, este tapón más bien, vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Entonces, si vamos a abrir y cerrar, no conviene colocar acá plastilina, ¿no? En el tapón, inmediatamente sobre la boca del botellón, no conviene.
Y cuando hagamos la compresión, alguien tiene que estar sujetando este tapón. Si no, podría ocurrir que el tapón salga volando, disparado hacia arriba, ¿no? ¡Pum! Y no olvidemos que está inserto la termocupla del termómetro y podría ocurrir un accidente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna observación, alguna aclaración, jóvenes? ¿Está claro? Como verán ustedes, acá las mangueras están bien dispuestas, ¿no? No tienen que estar en laboratorio se recomienda ser ordenado, ¿no? Y darnos la comodidad suficiente, ¿no? Dije que una persona tiene que estar manejando, operando el tapón, ¿no? Entonces, si colocáramos bien seguiditos estos equipos, ¿no? El manómetro, el botellón, el termómetro, nos vamos a perjudicar, pues. Ya dije, alguien tiene que estar castigado acá, entre comillas castigado, ¿no? Sujetando el tapón todo el tiempo, toda la prueba, ¿no? Alguien tiene que leer la presión. Y dijimos que apenas volviendo a tapar el mercurio en el manómetro va a oscilar. Tiene que estar presto a que apenas deje de oscilar, leer la presión 2. Entonces, quien esté manipulando el tapón no va a poder hacer la labor de lectura de la presión. Otra persona tendrá que hacerlo. Para que estén dos juntos, entonces hay que darse la comodidad, ¿no? La suficiente distancia. Ya, el que está manipulando el tapón podría tal vez leer la presión o la temperatura, no habría problema, ¿no? El sujeto que está leyendo la presión dirá, para mí, qué sé yo, 4 milímetros cuando después que se realiza la expansión. Inmediatamente diría, la temperatura tanto. Alguien tendrá que estar anotando. Ya, por eso es que los grupos de laboratorio están constituidos generalmente por 3, 4, 5 personas, ¿no? Se necesita ayuda. Ya hay prácticas en las cuales imperativamente tienen que estar constituidos por 2, 3. A veces cuando aprobaba 1 o 2 jóvenes nomás, el ayudante o mi persona es quien ayudábamos, ¿no? En algunas labores. ¿De acuerdo? ¿Alguna aclaración en el armado del equipo? Creo que ninguna. Muy bien. Quien calla otorga, ¿no? Ya hemos armado el equipo, hemos verificado que no hay fugas. Entonces, ahora vamos a empezar, ¿no? Antes de verificar que haya fugas, porque al verificar que haya fugas ya habríamos aumentado la presión, habríamos comprimido aire, ¿no? Y como consecuencia de la compresión, se va a calentar. Entonces, antes de hacer pruebas, de comprobar que sea estanco, siempre hay que anotar la presión y la temperatura iniciales. Y precisamente eso dice acá, el punto 2, tomar nota de la temperatura y presión inicial antes de comprimir el gas contenido en el botellón. O sea, son solamente, cuidado, datos referenciales. Porque luego dice, ya hemos verificado que no hay fugas, comprimir el gas en el botellón hasta alcanzar unos 10, máximo hasta 15 centímetros en el manómetro, acá. Acá está la presión. ¿Ya? Por encima de la presión atmosférica. Por encima. ¿No? Hacemos esto, verificamos que no haya fugas, entonces leemos la temperatura. ¿Ya? Verificamos que la temperatura también esté constante, entonces anotamos ese valor de presión 1, temperatura. Presión 1 comprimido, temperatura 1, temperatura a la cual está comprimido, ¿no? ¿Dónde está? Acá, el punto A, el punto A, el punto A, el punto A. ¿Sí? P1, T1. ¿De acuerdo? Entonces,
bruscamente, no, rápidamente dice, quitamos el tapón. Quitamos el tapón. Eso tiene que decir acá. Hemos comprimido, hemos leído la presión 1 y la temperatura 1, ¿no? Dice, a continuación, hacer que el gas se expanda adiabáticamente, retirando el tapón del botellón por unos instantes. Les dije, hay que retirar el tapón. 1, 2, 3 y volver a tapar, ¿no? Y volviéndolo a colocar ajustadamente y de forma inmediata, ¿no? Y de forma, rápidamente, ¿no? 1, 2, 3, de forma inmediata, dice, ¿no? Luego dice leer los valores de la presión 2 y temperatura 2, punto B de la figura. Apenas tapemos, volvamos a colocar el tapón. Señorita, ¿no estoy compartiendo pantalla? Sí, buen día. No está compartiendo pantalla. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ya. Sí he entendido claramente cómo determinamos el valor de la presión 1 y la temperatura 1, ¿no? Creo que no. A ver. Bien, el punto 2 se ha entendido perfectamente, ¿no? Con el video 2, que decía tomar nota de la temperatura y presión inicial antes de comprimir el gas contenido en el botellón. Está claro eso, ¿no? Después de armar el equipo con las recomendaciones que se les ha indicado. Dice, una vez que se ha verificado que no hay fugas en el botellón, dice, comprimir el gas hasta alcanzar unos 10 a 12 centímetros en el manómetro de mercurio. Acá está esos 10 a 12 centímetros, ¿no? Hasta 15 dijimos, ¿de acuerdo? Por encima de la presión atmosférica. Espere a que el sistema esté en equilibrio con el ambiente. Hay que esperar un rato, ¿no? Unos 20 segundos, 30 segundos, verificando siempre que no haya fugas. Y cuando se establezca aquello, hay que leer esa presión y hay que leer la temperatura. Va a ser el valor de la presión comprimida, la temperatura comprimida. El punto A de la figura, dice, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? Acá está el punto A. Acá está el punto. Entonces, P1 va a ser comprimido. Estado comprimido. 10 a 15 centímetros de mercurio por encima de la presión atmosférica. Y la temperatura 1 también va a ser la temperatura a la cual el gas está comprimido. ¿De acuerdo? Hemos determinado el punto A entonces, ¿no? Luego, ¿qué dice? A continuación, hacer que el gas se expanda adiabáticamente, como retirando el tapón del botellón por unos instantes y volviéndolo a colocar ajustado siempre y de forma inmediata. ¿Qué hacemos? Decíamos, agarramos el tapón que estábamos sujetando siempre y quitamos, ¿no? Por unos instantes, 1, 2, 3 y lo volvemos a tapar. Dice leer inmediatamente los valores de la presión 2 y temperatura 2, punto B de la figura 1, ¿no? Entonces dijimos, en el manómetro vamos a ver oscilar la superficie del mercurio, ¿no? Aquí está el meollo del problema. Apenas deje de oscilar, hay que leer la presión 2. Y como hemos abierto al ambiente, lo más probable es que esta presión 2 se acerque pues a la presión ambiental, al valor de la presión ambiental. ¿Sí? Lo más probable. Entonces, apenas deje de oscilar, tendrá que decir,
tantos milímetros de mercurio, generalmente milímetros, entonces se tendrá que leer inmediatamente también la temperatura 2. Porque lo que dijimos, ¿no? Una vez que tapemos, va a pasar unos 30 segundos, ya va a empezar a calentarse el que se llama el botellón y consecuentemente va a empezar a subir la presión. Naturalmente. ¿Por qué? Porque el botellón no se va a quedar, la naturaleza no va a dejar que se quede quieto, ¿no? En la naturaleza todo tiende al equilibrio. Entonces va a decir, bueno, botellón, tú estás frío, naturaleza o medio ambiente, tú estás caliente, tienes que darle calor. Ni siquiera le va a decir eso, ya la naturaleza sabe, ¿no? El medio ambiente sabe que tiene que darle calor. Naturalmente, obligado. ¿Ya? Una vez que hemos leído la presión 2 y temperatura 2, que está acá, ¿no? Hemos evolucionado, les decía, hasta el estado termodinámico B. Hemos leído la presión 2, temperatura 2. Vuelva a poner el tapón, dice, ajustado de tal forma que no haya fugas. Entonces, nosotros hacemos que se eleve la temperatura desde la temperatura 2 hasta el valor de la temperatura 3, que es igual al valor de la temperatura 1, ¿no? Que sería el punto C. Ahí leemos otra vez la presión. ¿No? Dice, el proceso isócoro de la figura 1 del punto, el ir de B a C, se logra dejando que el gas en el botellón vuelva a su temperatura inicial, T1. En ese instante es registrar la presión P3, que corresponde al punto C. ¿Sí? ¿Cómo se lo hace? Aportando calor por fricción o usando paños calientes. Finalmente dices repetir todo lo que hemos dicho unas 5 veces para obtener un valor medio, para obtener varios valores de gamma, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos el video 3, que es lo que dice. El video 2 hemos visto, el video 3, ¿no? A ver, el video 3, ¿qué número es? Es el 8, ya. Por favor, reitero, me detienen si es que algo que aclarar. En un comienzo encontramos las columnas de mercurio igualadas, debido a que se encuentra abierta la atmósfera. El termómetro... Antes de comprimir es eso, ¿no? Está diciendo, antes de lograr la primera compresión, las columnas en el manómetro se encuentran igualadas debido a que no se ha comprimido, pues, ¿no? La presión en el interior del botellón corresponde a la presión atmosférica, ¿no? Como verán ahí, el experimentador está sujetando el tapón del botellón. Tiene que suceder porque dijimos vamos a comprimir y podría ocurrir que si no se sujeta, el tapón salga volando, ¿no? En un comienzo encontramos las columnas de mercurio igualadas, debido a que se encuentra abierta la atmósfera. El termómetro nos marca la temperatura dentro del botellón, la temperatura inicial. Solo de referencia, cuidado. Luego comprimimos el gas en el botellón para ir a compresor. Hasta alcanzar unos 10 a 12 centímetros en el manómetro de mercurio por encima de la presión atmosférica. Ahí está, ¿no? Miren, por acácito se puede ver la superficie del mercurio en el lado derecho y acá la superficie del mercurio en el lado izquierdo. Y claramente se puede apreciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y medio a 11 centímetros, ¿no? Esta escala está dada en centímetros. Podría ser un poquito más. Podría ser también un poco menos, pero no conviene menos, ¿no?
ya generalmente más de 10, para apreciar precisamente la diferencia de valores en las temperaturas debido a la expansión adiabática. ¿De acuerdo? Presión atmosférica. Esperamos a que Acá, ¿no? Miren ustedes, acá ha bajado la presión, pues no había estanqueidad, ¿no? Acácito hemos visto que era grande el valor de la presión. Ah, no, ahí, acácito, ¿no? A ver. ¿En qué secuencia hemos visto que hemos contado 11 centímetros? Ah, ya no me acuerdo. Hasta alcanzar unos 10 a 12 centímetros en el manómetro de mercurio por encima. Acá está, ¿no? Acá está en el lado derecho de la superficie y allá y hemos contado 11, ¿no? Sin embargo, luego, cuando empieza a trabajar, ya ha bajado, miren ustedes, ya ha bajado la presión, ¿no? Miren. Ahí. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ha habido fugas, no tiene que haber eso, no tiene que mantenerse constante antes de leer la presión 1 y la presión 2. Si hubiera empezado a esta diferencia de presiones, dato alejado de la realidad, ¿no? De lo ideal. Porcentaje de error grande, seguramente. Conviene siempre que esta diferencia, que la presión 1 sea más de 10 centímetros. Ya en este caso es menos de 10. La mitad, 5 casi. Ya, pero lo que sucede, ¿no? Ustedes han visto, siempre apelo a ese ejemplo, ¿no? Películas de algunos antiguas, ¿no? O sea, referidas a situaciones antiguas, como por ejemplo una batalla de romanos, ¿no? Y en alguna secuencia un romano con reloj de pulsera. No, esas veces no había reloj de pulsera, ¿no? Ya ese es de escena escenográfico, ¿no? Y en este caso lo mismo, pero lo que interesa es que acá el mensaje es que cuando esté comprimido, sea estanco, hay que leer la presión 1 y la temperatura. Y esa presión 1 en lo posible tiene que ser mayor de 10 centímetros, ¿no? Sobre la presión manométrica, cuidado, la presión manométrica. el sistema está en equilibrio, es decir, no cambia de temperaturas, y tomamos nota de la presión 1 y temperatura 1, que viene a ser el punto A de la figura 1 de nuestra guía. ¿Algo que aclarar, jóvenes? ¿Alguna cuestión que aclarar? No, ingeniero, todo claro. Gracias. Entonces, ahora vemos el siguiente video. A continuación, hacemos que el gas se expanda adiabáticamente. Y ya hemos comprimido, hemos visto que no hay fugas, hemos leído hemos leído la presión 1 y la temperatura 1, ¿no? Ahora vamos a hacer la expansión adiabática. Ahí han escuchado el sonido típico de explosión, ¿no? Hacemos que el gas se expanda adiabáticamente. Es una secuencia real, ¿no? Ha destapado 1, 2 y ha vuelto a tapar. En ese momento apenas vuelve a tapar, el mercurio en el manómetro está oscilando, ¿no? Va a pasar un tiempo, un par de segundos, apenas deje de oscilar, hay que leer la presión. Apenas deje de oscilar. Porque una vez que deje de oscilar, inmediatamente acá la temperatura del botellón
que debido a la expansión brusca ha disminuido, va a empezar a calentar porque está tomando calor del medio ambiente, lo que les dije. No tiene que pedirle permiso al medio ambiente para tomar calor, lo hace sencillamente, ¿no? Sí, entonces la presión debido al aumento de calor en un sistema isócoro va a empezar a subir, ¿no? Entonces, por eso reitero, hay que tomar la presión 2 inmediatamente apenas deje de oscilar. La presión 2 y la temperatura 2, ¿no? Así, con este proceso rápido, ¿ya? En ese momento, leemos inmediatamente los valores de presión y temperatura, pues, la diferencia de alturas y la temperatura. Está claro entonces, ¿no? Hay que producir la expansión adiabática, quitando el tapón y volviéndolo a colocar rápidamente. No hay que asustarse, ¿no? Porque cuando la presión 1 la presión manométrica 1 es de 10 a 15 centímetros, ese sonido típico de explosión es más fuerte. Y obviamente, ¿no? Para alguien que no está acostumbrado, es alarmante, ¿no? Asusta. ¿Ya? Pero no hay que asustarse, reitero, se cuenta 1, 2, volver a tapar y leer esa presión manométrica que corresponde al punto B. La presión 2, temperatura 2. Reitero, apenas deje de oscilar el mercurio en el manómetro. No dejar pasar más tiempo. ¿De acuerdo? Está claro entonces esta partecita en la cual se hace la expansión adiabática, quitando el tapón y volviéndolo a colocar inmediatamente, ¿no? Porque ahora lo que vamos a hacer es lo que dijimos, ya está otra vez estanco el sistema, está isócoro, y lo que vamos a hacer es elevar la temperatura para leer la presión 3. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir y me voy a ir otra vez a acá. Este es. Miren, acá otra vez, ¿no? Es horror de escena. Hemos dicho que de todas formas en el interior del botellón va a haber presión. Entonces lo que no hay que hacer es dejar suelto el tapón. Hay que mantener. Ya les dije, quien opere el tapón tiene que estar castigado durante toda la prueba. No puede quitar la mano. Entonces, evidentemente, sujetará con una mano, tiene que presionar hacia abajo. Con la otra tal vez pueda dar cierta cantidad de calor o la otra mano por fricción, ¿no? Y como son varios en el grupo, bueno, podrán varios aportar calor por fricción, ¿no? Y es lo que está haciendo acá el operador. Pero reitero, alguien tiene que estar sujetando siempre este tapón. Isoscórico de la figura 1 de la guía. Isocórico porque se supone que es estanco, ¿no? El volumen es constante, ¿no? Se consigue haciendo que la temperatura vuelva 3 vuelva a llegar al punto o llegar a la temperatura 1. Esto se consigue flotando o colocando una camisa caliente con un tapito caliente hasta que la temperatura llegue, como se mencionaba, a ser la misma que la temperatura inicial. En ese momento se podrá poner la diferencia de alturas. Miren, acá hay cuánto, 6 milímetros, 7 milímetros de diferencia de altura manométrica.
en cuanto a la presión 3. Y la presión 2, en la anterior secuencia de este video, revisen ustedes, era 5 o 6 también. ¿Debido a qué? A que cuando han leído la presión 2 no lo han hecho con la premura que os recomiendo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá no ha subido mucho porque no está taponando, no está sujetándose el tapón. No debe ser tan estanco ya, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Miren, acá está la consecuencia de un trabajo no tan prolijo, ¿no? ¿De acuerdo? Una alternativa es por fricción. No está aquí diciéndolo claramente. Y la otra alternativa es usando un trapo caliente, ¿no? Un trapito caliente hasta que la temperatura llegue, como se mencionaba, a ser la misma que la temperatura inicial. En ese momento, temperatura 1, cuidado, porque hemos dicho temperatura inicial 0, solo de referencia. No. A esta temperatura, la temperatura que corresponde al punto A, ¿no? se podrá poner la diferencia de alturas. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, entonces continuemos, ¿no? Ya casi para terminar. Ya hemos obtenido el punto, los valores de P de presión y temperatura para el punto A, para el punto B, para el punto C. ¿Ya? Dice repetir el procedimiento desde el punto 3 hasta el punto 5, 5 veces. Entonces, una vez que acabemos y leamos la temperatura 3 y la presión 3, lo que se recomienda es enfriar el sistema, quitar el tapón, dejarlo descansar sobre el mesón y mediante abanico o cualquier otro método, ventilar el interior del botellón. Porque no olvidemos, hemos comprimido, hemos expandido, hemos calentado para volver al valor de la temperatura 1 y consecuentemente el material con el que está construido el vidrio, con el que está construido el botellón, se ha calentado, se ha enfriado, ha vuelto a calentarse. Entonces, lo que hay que hacer es ventilar de tal forma que en lo posible volvamos a los valores P0, T0, ¿no? Porque si inmediatamente volvemos a trabajar, el botellón está caliente, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y se podría cometer eso. ¿Está bien? ¿Qué pregunta? ¿Qué dice que debemos incluir en el informe? Dice calcular el coeficiente adiabático en forma experimental. Con los datos obtenidos, realizar el gráfico presión versus volumen correspondiente. Emplear los valores que sean necesarios. Calcular el coeficiente gamma según la ecuación 319, creo que hemos leído, ¿no? Luego dice, existen diferencias entre los valores de gamma calculados por la anterior ecuación respecto a los valores calculados por la ecuación 39e. Eso tienen que responder ustedes, ¿no? Determinar el error relativo respecto al valor bibliográfico. Y luego ya, aquí dice, el gas es un gas monotómico, diatómico o poliatómico. Justificar su respuesta, dice. ¿Ya? Tendrán que investigar un poquito, ¿no? Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Los datos que tienen que emplear están acá. Ya se han hecho 7 pruebas. De las 7 pruebas, estos valores corresponden al punto A, P1, T1. Para el punto B corresponden estos otros valores, ¿no? Y para el punto 3 corresponden estos otros valores. ¿De acuerdo? Está entendido, ¿no? Ingeniero, disculpe una consulta. En el ciclo termodinámico se tienen 3 puntos, ¿verdad? Yo tenía la consulta, el volumen del botellón
estaría dado por ¿qué punto exactamente? Eso no me queda del todo claro. ¿Qué punto? Son 5 litros, ¿verdad? Del botellón. Entonces, ¿en qué punto van a ser los 5 litros, ¿no? Del proceso? Acá está el volumen del botellón, dice que son 5 litros, está correcto, ¿no? Entonces, usted va a poder con este dato calcular la masa que tendría, el volumen que tendría que ocupar el gas contenido en la condición A. ¿Podría calcular cuál es la condición A? ¿Dónde está? La condición A sería esta, ¿no? Acá está. ¿Se puede calcular? Entonces, ¿los 5 litros corresponden a la condición A? No, pues no. No, tendría que ser el B y C. Sí, así es. No olvidemos que se llama que este botellón, a esos 5 litros, está abierto, pues no hemos cargado nada. Comprimimos aire en ese volumen de 5 litros. Entonces, el número de moles acá va a ser mayor y consecuentemente ese número de moles tendría que ocupar un volumen, ¿verdad? ¿Me está entendiendo, no? Sí. Listo. Está bien, gracias, ingeniero. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, esto es todo lo que tengo para ustedes entonces. La semana siguiente hay clase previa para la siguiente etapa, ¿no? Para calor de neutralización y la otra práctica. ¿De acuerdo? Entonces, nos estaríamos viendo el jueves siguiente con ustedes. Hasta entonces, jóvenes. Estoy cortando la comunicación. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien. Hasta luego.